El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús iba enseñando por ciudades y pueblos. Mientras se encaminaba a Jerusalén, alguien le preguntó: Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvan? Jesús le respondió: esfuércense por entrar por la puerta que es angosta, pues yo les aseguro que muchos tratarán de entrar y no podrán. Cuando el dueño de la casa se levante de la mesa y cierre la puerta, ustedes se quedarán afuera y se pondrán a tocar la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Pero él les responderá: no sé quiénes son ustedes. Entonces le dirán con insistencia: hemos comido y bebido contigo, y tú has enseñado en nuestras plazas. Pero él le replicará: yo les aseguro que no sé quiénes son ustedes. Apártense de mí todos los que hacen el mal. Entonces llorarán ustedes y se desesperarán cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacob y a los profetas en el reino de Dios, y ustedes se vean echados fuera. Vendrán muchos del oriente y del poniente, del norte y del sur, y participarán en el banquete del reino de Dios. Pues los que ahora son los últimos serán los primeros, y los que ahora son los primeros serán los últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tengan la bondad de sentarse un momento, hermanos, por favor. Queridos hermanos, hermanas, en este domingo 21 del tiempo ordinario, la palabra de Dios nos invita a mirar algunas características propias del Evangelio. Les anticipo que es un Evangelio duro. No crean que el Evangelio del día de hoy es fácil de vivir, quizá fácil de entender, pero difícil de vivir. Y el mismo Evangelio presenta en el inicio, el comienzo empieza diciendo una pregunta que le hacen a Cristo: Maestro, ¿es verdad que son pocos los que se salvan? Jesucristo no contesta ni sí ni no, pero agrega una palabra que debería de ser parte de todos los cristianos y de toda persona. Dice el Señor: esfuércense por entrar por la puerta angosta. Dice: muchos han querido entrar y no han podido. Ahí nos anuncia el Señor cómo es difícil vivir el matrimonio, cómo es difícil vivir la vida consagrada, cómo es difícil vivir la soltería. Pero nos debe de animar que ha habido muchas personas, hombres y mujeres santos, que nos han enseñado que se puede alcanzar la vida eterna si hay esfuerzo por parte de nosotros. Habemos muchos cristianos que llevamos la vida de fe, la vida de cristiano muy light, muy tranquilo, con una manga muy holgada. Y hoy el Señor nos dice: no es fácil. Miren, yo les he dicho en este día que me ha tocado regresar en algunas ocasiones a las parroquias donde he estado anteriormente como vicario de manera especial. Y en aquellos años me tocó compartir la vida con algunos jóvenes del grupo juvenil, y que ahora regresas a la parroquia y los ves a unos como muy buenos músicos, a otros los conocí entrando a la universidad y ahora los ves como buenos abogados, como médicos, habiendo terminado una carrera. ¿Qué sucedió ahí en ese tiempo que yo no los vi? Que se esforzaron,
que se desvelaron noches, que ensayaron determinado instrumento para llegar a ser buenos músicos. ¿Por qué están en esa situación ellos ahora? Porque se esforzaron, porque a tiempo se empeñaron en su vida y aprovecharon el tiempo para lograr y cumplir una meta que quizás desde muchos años ellos se habían propuesto. Lógicamente, también me he encontrado con jóvenes pues que no tienen ningún futuro de todo. Y por eso el Señor el día de hoy nos habla y nos dice: ustedes quieren entrar en el reino de los cielos, esfuércense. Dice: no sea que vaya a suceder que se queden fuera. Y yo he analizado este texto desde ayer. Qué triste y qué difícil sería que el Señor nos dijera, como dice el texto del Evangelio, cuando llegaron y tocaron la puerta y les dijo: yo no los conozco. Señor, pero es que tú predicaste en nuestras plazas y nosotros estuvimos ahí. Yo te aseguro que no te conozco. Dice: Señor, pero comimos contigo, estuvimos en el banquete, compartimos los alimentos contigo. Y el Señor les va a decir: yo te aseguro que no te conozco. Aquí es donde viene la dificultad, lo difícil del Evangelio, lo duro del Evangelio. ¿Cómo entender esta parte de decir: yo te aseguro que no te conozco? ¿En dónde nos desconoce Cristo? En el pecado. Allí es donde el Señor no nos conoce. Puede ser que tú y yo hayamos venido a misa y le podemos decir: Señor, compartimos la Eucaristía contigo. Yo te aseguro que no te conozco. ¿Por qué? Porque de repente nosotros venimos a la Santa Eucaristía y comulgamos, pero no dejamos nuestros robos, nuestras mentiras, los pleitos en casa, nuestras infidelidades. Sí venimos. Sí, Señor, pero es que no te conozco. El Señor nos desconoce por nuestro pecado, nos desconoce por nuestras malas acciones. Sí le podemos decir, como dice el Evangelio: Señor, pero tú predicaste en nuestras plazas y nosotros te escuchamos. Sí me escucharon, pero no pusieron nada en práctica. ¿De qué les sirvió? Dice el Señor. Señor, pero comimos contigo, estuvimos a la mesa. Sí vinieron conmigo y comulgaron, pero no dejaste tu pecado. Te aseguro que no te conozco. No sé quién eres. Si el que vino a comulgar o el que robaba, el que estuvo en misa o el que mentía, el que vino a hacer oración y el que seguía con sus infidelidades. Dice el Señor: dime quién eres. Porque a los cristianos de repente nos gusta vivir así. Llevamos una vida entre bueno y malo, entre luces y sombras, entre pecado y gracia. Y dice el Señor: yo así no te conozco. Dice: no sea que vayan a cerrar la puerta y al cerrar la puerta toques y yo te diga: no puedes entrar porque no te conozco. Entonces el Señor nos vuelve a insistir: si ya estás adentro, pásate más adentro. Es decir, muchos de nosotros ya venimos a misa, pero ¿por qué no comulgan? Si ya diste ese paso de venir al encuentro con Cristo, dice el Señor: decídete a confesarte y llevar una vida de gracia. Entra al compromiso bien de lleno, porque no sea que te quedes fuera por no tomar una decisión a tiempo. Que ya vives en unión libre, ya vives junto, decidiste casarte, ¿por qué no das el paso de casarte? Decídete al compromiso, no sea que por tu irresponsabilidad te quedes fuera. Por eso el Señor nos está hablando de que la vida del cristiano es perseverar, avanzar, no estancarte. En nosotros como cristianos hay muchos estancados. El que está estancado: ya fui a misa pero no comulga. Ya fui a misa pero no me confieso. Ese es un estancamiento en la fe. El que vive en unión libre: ya estoy casado y estoy junto con mi pareja, voy a misa, pero no me he casado. No te estanques, avanza.
El Señor está apresurando que el tiempo se puede acabar. Cerrar la puerta no solamente es decir, cerré la puerta y ya no entras al reino de los cielos. Cerrar la puerta también quiere decir, puede llegar el momento de tu muerte, de mi muerte, y si no tomaste la decisión, vas a quedar fuera, dice el Señor. Entiéndelo. No nos acostumbremos a vivir de una manera que a lo mejor ya me acostumbré y así estoy viviendo. No te estanques, no te acostumbres. Siempre está en la constante dinámica de ir avanzando, avanzando, viendo, perseverando, de manera especial en la fe. Por eso dice el Señor, te advierto, te digo, te hablo, que no solamente escuches mi palabra, escúchala y ponla en práctica y no te estanques. ¿Qué es lo que dice el Evangelio casi al final? Vendrán muchos de oriente y de poniente, del norte y del sur, y participarán en el banquete del reino de Dios, pues los que ahora son los últimos pudieran ser los primeros, y los que ahora son los primeros pudieran ser los últimos. Esto se refiere a nosotros, los que venimos a misa, si ustedes quieren, cada 8 días. Ya no les voy a decir entre semana, cada 8 días. No nos confiemos. Ah, yo ya fui a misa. Sí, ya fuiste. Pero ¿no será que otros pudieran ser mejores que nosotros? El que nunca viene, el que nunca está. ¿O por qué la palabra de Dios en otros textos dice, las prostitutas les llevan pasos adelante? Quiere decir que un pecador que nosotros podemos ver como muy pecador puede llegar a ser mejor que nosotros si nos confiamos. Porque nosotros que ya estamos aquí y escuchamos la palabra de Dios, es peor que lo que escuchamos y no lo ponemos en práctica. Por fin el que no viene ni siquiera lo ha escuchado y ni sabe. El que por ignorancia peca no es tan grave que el que peca habiendo conocido la palabra de Dios. Por eso, hermanos, les decía yo, el Evangelio es duro. Y por eso la palabra de Dios el día de hoy nos dice, si ya estás adentro, métete bien adentro. Porque si no te puedes quedar fuera. Eso es una invitación que el Señor hace y que al Señor le agrada y le gusta. Que el cristiano sea exitoso, que sea exitoso en lo espiritual, que sea exitoso en su carrera, que sea exitoso en su trabajo, en su negocio, en su proyecto, pero que nunca deje de ser humilde para reconocer que ante Dios todos los logros son nada. Con todos los logros que podamos tener, el Señor nos invita a la sencillez. Y cuando habla de que nos invita a ser cristianos exitosos, el Señor no quiere que lleves tu matrimonio a rastras. El Señor quiere que yo no lleve mi sacerdocio arrastrando, que no lleves arrastrando tu matrimonio, que no lleves arrastrando tu ser de padre, de madre, de esposo, de esposa. Porque en esa elección que tú hiciste, de hombre, de mujer, casado, de madre y de esposa, no puedes llevar arrastrando una vocación que Dios te confió, sino que la tienes que llevar con la mayor alegría hasta llegar al éxito en eso que tú elegiste. Por eso, hermanos, no crean que es tan sencillo en este momento, así como decir, ¿cómo voy a llevar mi vida? ¿Arrastrándola? No. Tiene que ser con exigencia, con perseverancia y con constancia en la línea de la fe. Pónganse.